Buenas noches, bienvenido mi hermano Héctor. ¿Cómo estás, hermanito Héctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Que Dios los bendiga. No sé si se me escucha bien, ¿sí? Sí, ¿Me sí, escucha? Sí, te escuchamos oímos muy muy bien. claro, hermano. Muy bien, gracias. Bienvenido, hermano. Gracias por la invitación. Bueno, contento de poder estar con ustedes y bueno, felicitarlos por este espacio necesario, creo, para la iglesia, ¿no? Así que Ujú. buenísimo. Feliz de ser parte de este momento. Amén, Amén. amén, hermano. Bien, ¿le parece si, si el hermano ah, Héctor dirige la oración? Quisiera que hermano Héctor, Claro. Bendito Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús hermano, por la noche, Señor, de este sí, conversatorio, este Señor, compartir que vamos a tener y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en cada sí, tema que Señor, vamos a conversar, ayúdanos, que todo sea para la edificación de la sí, iglesia, de la gente que se Señor, conecte y que todo sea de bendición, Padre, todo lo que salga de nuestra boca sea para la necesaria edificación y te damos gracias por este sí, tiempo Padre que nos amado. permites tener. En el nombre de Gracias, Jesús, Padre, gracias, Padre gracias. amado. Amén y amén. Amén, amén. Bien, hermano Héctor, quisiera que para los que no lo conocen, quisiera que nos diga de qué país es, sobre su familia, su ministerio. Bueno, yo estoy ahorita en Lima, Perú, soy de Ah, Perú, nací en el Cusco, por cosas de la vida, chico, como dicen los ujú. cubanos. Eh, Ajá, eh, y bueno, contento de haber nacido en un hogar cristiano por parte de mis abuelos, ujú, que fueron pioneros en el Cusco, y bueno, ellos me infundieron la palabra de Dios desde muy pequeño, y bueno, crecí en un hogar cristiano gracias a ellos, y bueno, ya de ahí, bueno, ya pasó los años, tuve mi tiempo de ir a jugar el mundial, como se dice, ujú. y de ahí finalmente el Señor me trajo con lazos de amor, Amén. como mi apellido, y bueno, y finalmente de ahí ya comencé a meterme full en los caminos del Señor a través de la música. Estuve en los seminarios estudiando, aparte de la carrera que tengo, soy ingeniero industrial. Y bueno, me he desempeñado profesionalmente muchos años paralelo a la iglesia, ¿no? O sea, mi trabajo en el liderazgo, en el pastorado de jóvenes por varios años y hasta que, Ujú, bueno, finalmente en el año 2019 aceptamos el reto del Señor de comenzar una congregación, diría yo un poco contra mi voluntad, por decirlo así. No era algo que lo andaba buscando necesariamente, pero por varias cosas que fueron ocurriendo en el camino, porque bueno, tengo un ministerio que es la música, que es algo en la cual me he desenvuelto un montón de tiempo. Entonces, obviamente levantar una congregación es un trabajo bastante arduo con muchos retos. Y bueno, pero cuando el Señor llama, cuando el Señor dice que hay que hacerlo, lo hacemos, ¿no? Para la gloria del Señor. Y eso fue lo que hicimos en el 2019. Eh, inició la obra llamada Casa de Amor, aquí en San Miguel, en Lima, Perú. Y bueno, gracias a Dios, ya acabamos de cumplir 4 años en la congregación, gracias a Dios, con el respaldo de Dios, la obra ha ido creciendo, y bueno, la obra tiene un fin bastante social, hacemos mucha ayuda social, a la mano de la fundación que hemos formado también, que se llama Casa de Amor, y trabajamos mucho el tema social con la gente, ayudando. Y por eso el nombre, ¿no? Casa de Amor, ¿no? Creemos que la iglesia debe tener un impacto en la comunidad también, ¿no? Y ujú. paralelo a eso de la música, hemos ido tocando por diferentes países, haciendo giras en diferentes lugares, aquí en el Perú, afuera. Y bueno, tengo mi esposa, tengo 3 hijos de 18, de 15 y de 10 años. Ya están súper grandes, ya mi hija está en la universidad, está estudiando Derecho. Y bueno, ¿no? O sea, la gente no me cree porque me ve muy joven, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, sí, sí, avanzando y bueno, y ahora ya dedicado el tiempo completo a la obra de Dios. Y bueno, paralelo a eso, la música, ¿no? Que es algo que el Señor ha puesto en mi vida, es el llamado que también tengo, y bueno, adelante.
Bueno, he tratado de resumir, perdóname Sí, si sí, sí, he obviado algunas cosas, obviamente, pero depende de claro. las preguntas que ustedes me hagan, pueden salir. Sí, sí, claro. Y Héctor, dime, todos tenemos al Señor de diferentes maneras, ¿no? Sí. Dinos, ¿cómo fue tu conversión? Así brevemente, porque a todo, de todo Dios no trata de igual manera, ¿no? Sino de diferentes formas. Básicamente fue, bueno, como les comenté, yo vengo de un hogar cristiano, mis abuelos eran pastores, abrieron las Ajá, primeras iglesias en el Cusco, ujú, lo cual a mí me impactó mucho porque de repente tengo una cosmovisión de la iglesia bastante particular, ¿no? ujú, Eh, Porque justamente aquí en el Perú existe una zona que se llama el Braem, que es una zona roja por el terrorismo, ujú, y en los años 80 obviamente era zona roja, roja, roja. Y si hoy todavía se considera roja, en ese tiempo era extremadamente roja, ya púrpura, podemos decir, ¿no? Demasiado roja. O sea, era el ajá, terrorismo, el narcotráfico, era fuerte. Entonces, hacer iglesia en ese lugar era complicado, ujú, porque obviamente gobernaba el comunismo marxista, leninista, maoísta. O sea, te imaginas el ateísmo fuerte y todo eso. Entonces, hacer iglesia ahí. Entonces, yo crecí viendo a mis abuelos hacer iglesia en medio de eso. Entonces, tengo una cosmovisión de la iglesia bastante particular con respecto a eso. Entonces, eso me marcó mucho. Llegó años donde yo, obviamente, ya en mi adolescencia y juventud, parte de eso, me fui al mundial, como se dice. Y ahí es donde la música fue un canal que me fue acercando a Dios. Yo tenía una banda secular, hacía música en el colegio, terminé haciendo música, hacía música secular, pero ya la música era una conexión ahí que no me dejaba. Hasta que finalmente un pastor, que era el pastor de jóvenes de la iglesia donde yo asistía, ujú, no donde yo, o sea, asistía, era un asistente, ¿no? Era un calientabancas. Eh, y él toma el pastorado de jóvenes y convoca a un grupo de jóvenes que él conocía, nos llama por teléfono, me llama por teléfono y me dice, oye, hay un retiro, me gustaría que vayas. Y obviamente, pues, ¿no? Como todos le pones un montón de excusas, que el dinero, que no puedo, que estoy ocupado, que la universidad, etcétera, le pones mil excusas, ¿no? ujú, Y él insistió tanto, me dijo, ¿qué? ¿Por qué? No, que el tiempo, no, pero es viernes en la noche. Yo digo, pero no tengo plata. No, no importa, yo lo voy a pagar y no te preocupes por el dinero. Y comenzó a acercarme y yo dije, bueno, ya vamos. Dije, ok, vamos. Y ahí fue, pues, ¿no? Ahí fue donde el Señor tocó mi corazón de una manera diferente, radical también. ujú. Y ahí es donde ya me metí con Dios, como se dice, en serio, ¿no? Y ahí empecé mi proceso, ¿no? Porque ahí empieza el proceso, ¿no? No es que ya ahí el Señor te da un cuerpo glorificado, ¿no? Ya empieza el proceso y empezó mi proceso de meterme con Dios, de conocerlo y todo esto. Y bueno, así fue y comenzamos a servir al Señor ya bastante fuerte, ¿no? Ese es el resumen. Amén. Y dinos acerca de tu denominación, porque tú sabes, los evangélicos tenemos diferentes denominaciones y a ver que nos explique qué es tu denominación bautista pentecostal, ¿no? Cuando a mí me preguntan eso, sí creo que lo que pasa es que a la sociedad en general le gustan las etiquetas, ¿no? Somos creo que una sociedad de etiquetas, ¿no? O sea, lo primero que te preguntan no es en quién crees, sino a qué religión perteneces, ¿no? Ujú, Y cuando respondes a qué religión perteneces, la siguiente pregunta es, ¿pero de cuál eres? ujú, ¿No? Entonces, siempre es eso, ¿no? Por ejemplo, uno dice, yo soy, no sé, dices, yo soy cristiano. El otro día estaba en una entrevista con Chema Salcedo, que es un periodista renombrado aquí en el Perú, ajá, y él me dice, entonces me dice, pero tú a qué perteneces? La pregunta clásica, ¿no? ujú, Y yo le digo, soy cristiano, le digo, pero ¿qué cristiano? Me dice, o sea, católico, no sé, mormón, evangelistas, o sea, ¿qué eres? Me dice, ajá, bueno, yo soy cristiano, le digo, lo que pasa es que le gusta mucho a la gente la etiqueta, pero bueno, si me quieres considerar en una de soy cristiano, y él me dijo, ya, ahí nomás, quédate mejor siendo cristiano y no te vayas a ninguna de esas, me dice, ¿no? O sea, porque de una u otra forma, el ser evangélico o ser
los otros grupos, han habido ciertos extremos que han impactado o Sí, han dañado la imagen real del protestantismo en general, podríamos decir, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como yo hago mucho trabajo hacia afuera, mucho evangelismo, o sea, estoy en pantallas, en canales seculares, Ujú, entonces, si tú te presentas de una manera y dices evangélico, que me gustaría decirlo, la verdad, y ujú, tengo la oportunidad lo digo, pero tengo que hacer mucha explicación. claro, Entonces es más sencillo decir soy cristiano, porque realmente somos cristianos, o sea, sí, vamos a encontrar el término pues evangélicos o ujú, pentecostales o bautistas, ¿no? Y dentro de la iglesia ya me preguntan también, como me preguntas tú, por ejemplo, ya, pero de la ajá, iglesia protestante, ¿no? ¿Tú qué eres, no? ujú, También les gusta la etiqueta adentro, ujú, entonces yo digo, soy bautipentecostal, digo, la gente me dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿No? O ajá, sea, lo que pasa es que yo tengo formación bautista, ujú, por mi tío, ujú, muchos años con Billy Graham, viajó a wow, muchos países, Holanda, diferentes países predicando el evangelio con Billy Graham. Entonces él es la ujú, formación bautista. ujú, Entonces y yo he estudiado en seminario bautista y he estudiado en el seminario de la Alianza Cristiana y Misionera, entonces que también tiene wow, fuerte formación bautista. Entonces claro, a nivel formativo soy bautista, pero he crecido también en una iglesia pentecostal. Entonces mi conversión, mi regreso a Cristo y todo fue una iglesia pentecostal. Entonces traté de manejar mi pentecostalismo muy agarrado a lo bíblico. claro, Entonces es ujú, como que tengo ese equilibrio donde no me voy claro, claro, al extremo carismático, mm, porque lo sostengo con fuertes principios bíblicos. Obviamente ese es, entonces yo por eso digo cuando me preguntas soy bautipentecostal, porque tengo el tema carismático, obviamente al hacer salsa, como me encontré el otro día con un pastor bautista de Arequipa, un hijo de misioneros, y me decía, y hablábamos de esto, y me dice, oye, los bautistas se deben odiar, me dice, ¿no? Yo le digo, no creo que me odien, pero, pero no encajarías mucho a un bautista que haga salsa, ¿no? Me dice. Y yo digo, sí, pues, o sea, sí tengo, ¿no? Obviamente, mi tío es uno de los primeros que me decía, ¿no? Cuando yo hacía rock punk cristiano, me decía, oye, pero ¿cómo ujú, puedes hacer eso? ¿No? Me decía, o sea, que es ahí donde más o menos nuestra hermana Dios nos conoce, ¿no? Haciendo este rock cristiano. Entonces era un poco como, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, un poco esto, pero de ahí nos metíamos unas encerronas bíblicas con mi tío, recuerdo, y siempre eran, pero eran conversaciones ricas, ¿no? Eran conversaciones ricas porque yo defendía bastantes puntos del pentecostalismo que me parecen correctos y obviamente algunos temas bautistas que de repente eran de una cosmovisión un poquito más fundamentalistas, ¿no? Entonces, ese equilibrio es un reto, pero bueno, lo manejo de esta manera. En la iglesia somos bastante bíblicos, ya se acostumbraba la congregación no sé, por prédica tengo entre 20 a 30 versículos bíblicos, ¿no? O sea, pues es un buen par de claro, versículos bíblicos, entonces claro, ya los tengo. Y obviamente hay un mover en orden del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo, de sanidades y todo eso ujú, de manera ordenada, ¿no? Entonces tratamos ujú, de mantener eso. Bueno, ves que me he tratado de ujú. tomar un buen tiempo para explicarte, por eso que, Bien, 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 porque es parte de, ¿no? excelente, excelente. No, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, en cuanto al por ejemplo, yo soy pentecostal, ¿no? Pero también eh, estudio en CTB, Centro Teológico Bautista, y trato de que haya un equilibrio, ¿no? Porque los pentecostales mayormente somos de las manifestaciones del Espíritu, Mm. y los bautistas mayormente son más de escritura, ¿no? Ellos no creen que Dios habla y todo. Trato que haya un balance, ¿no? O sea, ellos son, sí, para ellos los dones han cesado, ¿no? Y se respeta, ¿no? Pero siempre trato de que haya un equilibrio, ¿no? Como tú dices, ¿cierto? Sí, Ujú, es complejo. Yo cuando estuve estudiando en el seminario, ujú, había un choque ahí, pues, ¿no? Pero yo ujú, siempre era como que tratar los escuchaba y decía, bueno, y había una disertación, pero es parte de, o sea, cada uno con su propia experiencia. así es. Dios, ¿no? Dios es un Dios muy personal y tiene una experiencia personal en cada uno.
muchos Ajá, pentecostales decían si cómo hubiese sido, por ejemplo, había una discusión que tuve una vez con unos hermanos bautistas y entre ujú, pentecostales, ajá, decíamos cómo, o sea, que era una discusión que hubo en algún momento, ujú. qué hubiese sido del ministerio de Billy Graham si hubiese hablado en lenguas, ¿no? Decían, Ah, o sea, decían eso los pentecostales, ¿no? O sea, ajá, como, pero no necesariamente, o sea, yo creo que los claro, dones, Señor, la palabra dice que cada uno está bueno, o sea, que cada uno tiene lo que tiene que tener, ¿no? Pero exactamente. ese proceso, pero hay esas corrientes, ¿no? Entonces, Ujú, yo creo que no hay que hacernos muchos. Yo soy una persona que digo a la gente, no te hagas roches con temas que de repente no es que te van a sumar o restar. Yo creo sí, que de una u otra manera uno tiene que centrarse en la base y en lo fundamental del claro, Evangelio y a partir de eso desarrollar una fe genuina en el Señor. ¿De qué te sirve tener la razón en algo si tu fe no es genuina, ¿no? Entonces, así es, yo voy por ahí, ¿no? así es, hermano. Dinos, Héctor, ¿por qué tú crees que hay muchos escándalos de fornicación entre los cantantes cristianos en la iglesia? Porque yo desde que me convertí, pues yo pensaba pues que los músicos pues andaban bien en su testimonio, pero luego me di con esa mala experiencia, ¿no? ¿Por qué crees, Héctor? Miren, yo siempre digo algo, como artista, hay mucha gente que le da mucho, le saca roncha que un cristiano use ese término, Sí, artista cristiano, pero existe, o sea, igual como existe ingenieros, no doctores cristianos, ujú, profesionales cristianos, o sea, el artista es un artista cristiano, claro, obviamente, porque tiene, eh, lo que pasa es que la personalidad de un músico, de una danzora, no sé si el término correcto, de una ujú, persona que practica danza, de un artista en general, de un pintor, de un poeta, de un ujú, escritor, que son gente creativa, que son gente que está metida en el arte, su cerebro funciona diferente. O sea, nuestro cerebro funciona diferente. ujú, Entonces, cuando tú quieres disipular o tú quieres enseñar a un creyente que tiene arte, no puedes disipularlo como el resto. Es diferente el discipulado. Entonces, lo que pasa es que muchas veces en la iglesia, perdóname que estoy tocando la base del por qué, porque te podría decir por qué rápidamente, pero quiero para que claro, se entienda un poco esto, ¿no? sí, sí, Normalmente en las iglesias hay un discipulado general para todos, o sea, sin importar esto, ¿no? Pero, o sea, lo que pasa es que, entonces normalmente a veces pasa que llega a la iglesia alguien que toca un instrumento y las iglesias carecen muchas veces de repente de un ministerio de alabanza. Entonces viene el muchacho o la muchacha ujú, que canta bonito o ajá, que toca un instrumento y se le abre la puerta del púlpito, ¿no? sí, sí, Entonces, y dicen, ay, hermanito, tú, Dios te ha enviado, eres una bendición para la iglesia, dice, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Entonces, la persona que viene con muchos problemas de inestabilidad emocional, porque ese es uno de los temas de los artistas, somos, claro, somos digo yo, bueno, ahora podría decir yo que, bueno, que ya tengo cierta madurez espiritual y todo ese tema, claro, pero voy a hablar en general para que se entienda esto. ujú, El artista posee, voy a decir de esta mejor manera, posee una estabilidad emocional bastante marcada. ¿Por qué? Porque somos muy impulsivos, somos muy pasionales, somos mucha de pasión, somos mucha pasión. Entonces, por eso cuando tocamos instrumentos, ves que el músico la vive, la que ujú, baila vive, porque es mucha pasión que le metes al arte que tienes. El escritor, por ejemplo, ¿no? También igual. Entonces, esa pasión sin carácter lleva por donde sea. Es como darle a un mono una metralleta, ¿no? Va a ah, disparar por todo sí, lado. Y eso es lo que pasa muchas veces porque ocurren los problemas, porque muchas veces el talento comienza a llevarte tan rápido, te comienza a llevar tan rápido que te hace perder el sentido de lo que realmente uno es. Entonces, cuando llegas al Ministerio de Alabanza, cuando llegas a, ya estás tocando o estás ministrando, una de las cosas que el adolece, mejor dicho, que lo tiene muy marcado el artista, es el orgullo y la soberbia.
eso es con lo que luchamos. Eso es con lo que yo he tenido que luchar mucho con eso, y eso es la mayoría. Orgullo, soberbia y eso, ¿no? Hasta a veces autosuficiencia, ¿no? Entonces, pero el enemigo es muy astuto porque ataca ese frente, el orgullo y la soberbia en los artistas. Entonces, porque por lo mismo del talento, ¿no? El talento mismo te lleva a sentirte un ser superior, un ser deseado, un ser que la gente mira, aprecia. Entonces, el ser humano de por sí tiene un deseo de reconocimiento. Entonces, cuando estás ahí sin carácter, esa situación, te va. Entonces, como estás más expuesto que cualquier otra persona, las chicas te miran, los chicos te miran, entonces te conviertes en alguien deseable. Y el enemigo ahí comienza a trabajar. Por algo dice la palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar, y a uno de los que busca siempre es a los que está arriba. Entonces ahí comienza el tema. Entonces, si tú no has formado carácter y no has tenido un mentor a tu lado, alguien que esté mentoreando tu vida espiritualmente de cerca, sabiendo que tú eres, que somos así, entonces, y obviamente con una intimidad genuina con el Espíritu Santo, en la lectura de la palabra, en la oración, es bien fácil que te vayas para abajo. Es bien fácil que te vayas. Entonces, por eso que ves muchos cantantes, cuando ya llega la fama y comienzas a dar giras y giras y tours y tours y giras y giras y giras, te queda muy poco tiempo para congregar. Entonces, y el tema de congregar es tan importante porque es un tema de sentarte y recibir. Entonces, y eso es lo que le pasa también a los pastores, por eso que hay pastores que han caído en pecado, porque todo el tiempo están dando, que los evangelistas normalmente, ¿no? El caso de Jimmy Swaggart es uno de los ejemplos más grandes. Entonces, que estás constantemente viajando en giras, viajando, das y das y das y das y das, que pierdes. Entonces, y ahí viene el tema. Entonces, de ahí donde caes, ¿no? Por eso es lo que pasa, ¿no? Sí, sí, amén, así es. Muy, muy triste, ¿verdad? Que hace poco, no mucho tiempo, pasó con un pastor muy conocido en Perú. Y fue mucho pesar, ¿no? Porque el Señor lo estaba usando grandemente, pero puede ser que es falta de comunión con Dios y otras cosas más que influyeron, ¿no? Sí, Pero bueno, sí, hay varios factores, pero sí, un poco de los músicos y los artistas cristianos pasa eso. Toqué un poquito el tema de los pastores, el tema de los pastores ya tienen otros añadidos, ¿no? claro, claro. Pero de los músicos es eso, el tema de la pasión que tenemos. Somos muy creativos, somos muy pasionales, entonces eso necesitamos sí o sí meterle carácter porque si no, no va a ocurrir. La vez pasada yo estaba en Miami en una conferencia Ujú, y un salmista muy conocido, no voy a decir el nombre ujú, obviamente, en ese círculo que estábamos compartiendo, él nos estaba compartiendo su testimonio, ¿no? ujú. Y compartió que él hacía giras cristianas y todo y estaba luchando con la pornografía, ¿no? Ah, Terminaba de ministrar, ujú, llegaba a su hotel y ponía a ver pornografía, sí, ¿no? Hasta que fue confrontado directamente y tuvo que tomar un paso, ¿no? De conversión real, ¿no? O sea, ujú, entonces son cosas, ¿me entiendes? O sea, es sí, una sí, realidad, pero por eso es tan importante, yo siempre repito acá en la iglesia, eh, es tan importante una relación con el Espíritu Santo real, genuina, de intimidad, de cercanía. Y cuando digo ujú, relación con el Espíritu Santo, obviamente la única manera es a través del conocimiento de la palabra, el estudio de la palabra, ¿no? mm, Y de la oración, ¿no? ujú, Entonces es tan real y tan necesario, sobre todo cuando estás adelante, más todavía. ujú. Y es algo que uno no puede descuidar jamás. O sea, por más que estés de giras, lleva tu Biblia, ten tus tiempos de devocional, sigue orando. Me tocó el caso una vez, yo traje, me acuerdo, a DC Reto, no sé si se acuerdan de este grupo DC Reto, y me gustó mucho porque yo recuerdo que los traje para un evento que yo estaba haciendo con mi banda, y me acuerdo que Caleb Show, el gringo, le llamaban el gringo loco, porque estaba el gringo y estaba Juan Carlos, que era el que rapeaba, ¿no? Y él me dijo, en uno de los requisitos para cuando él venía, yo aprendí mucho de él, era muy joven en ese tiempo, y dijo, por favor, consíguenos, somos 4 personas, y consíguenos una habitación de 4 camas, o
de dos. Yo le dije, pero tú no quieres ir a una habitación solo, matrimonial. No, 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 Ujú, me dijo. No, tenemos que estar juntos para cuidarnos, porque ujú, estamos expuestos. claro, Entonces, ese es el camino, ¿me entiendes? O sea, pillé así un es. tipo que cuidaba mucho su corazón delante de Dios, mucho su integridad. Obviamente estaba casado y todo, ¿no? Obviamente, por más que uno esté casado o no esté casado, es lo mismo, tienes que cuidarte, ¿no? Entonces, pero me gustó y lo cuento como un testimonio, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, la última pregunta para pasar ya con Ale y con Dilu. A una anécdota así breve que con uno de los cantantes que están del momento, como Redimidos o Funky, una anécdota que nos puedas compartir. Ah, recuerdo que estábamos haciendo una gira con Rescate, Ujú, hicimos una gira con Rescate y estábamos yendo de Huancayo a Huánuco. Habíamos tocado en Lima, ujú, salimos esa misma noche para ujú, Huancayo, terminamos a tocar en Huancayo. O sea, las giras siempre son uno de día tras otro. Duermes casi nada, duermes un par de horas, comes, ujú, te subes a una van y sigues viajando, ¿no? Pues son las giras son así. ujú, Y estábamos ya en la parte final de la gira, de Huancayo a Huánuco, que son más o menos 8 horas, y yo estaba muy joven, me acuerdo, y estaba emocionado, pues, porque era una de mis primeras giras y encima con Rescate, ¿no? Una banda consagrada en su mejor momento, donde Quitamancha sonaba fuerte, ¿no? Entonces yo estaba genial. Entonces estaba sentado junto a Ulises, que bueno, que en paz descanse, gran Ulises Yeroide. Entonces, y Ulises, yo le decía, qué chévere la gira, ¿no? Le digo, y me dice Ulises, me mire, me dice, cuando yo era pibe como vos, me dice, ¿no? Así, hablándome como argentino, ujú, ¿no? También me emocionaba en las giras, pero a mi edad, las rodillas me duelen, la cintura, me dice, no, ya, me dice, o sea, no lo disfruto tanto, me dice, y mis hijos Claro, los extraño, ¿no? Entonces, claro, y yo dije, wow, ¿no? O sea, sí es una realidad, ¿no? Dices en ese eh, tiempo que tendría 45 años ya, pero venía girando hace 20 años, ¿no? Entonces, es una anécdota que yo me acuerdo y bueno, me acuerdo con cariño y se reía, ¿no? Pero bueno, eso fue. sí, sí, no, no es lo mismo a los 20 que a los 40, o sea, son diferentes, ¿no? Ok, amén. Bien, Ale, te paso, Ale. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Y sí, yo recuerdo encima que mencionabas lo de Ulises, ¿no? De Rescate, y que en los shows no se quedaba quieto. O sea, No, no se quedaba quieto, incluso hasta avanzada de edad, digamos, no se quedaba quieto, era un resorte, andaba, saltaba por todos lados. sí, Eh, por eso mismo, bien, porque él es claro, sí. súper inquieto en el escenario. Ajá. Sí, sí, yo recuerdo cuando tocaba Quitamancha, era una locura. O sea, era una locura que además era cosa de saltar, saltar, saltar. Yo me acuerdo que ya a lo último, en los últimos shows, era una energía tremenda la que había, pero era tremenda, tremenda. Ujú. Eh, Me hizo recordar un montón de temas todo ahora de Rescate. Eh, la pregunta que me gustaría hacerles es la siguiente. ¿Qué cuestionamientos tuvo, si se quiere, positivos o negativos, cuando comenzó con esto de la música urbana cristiana? Eh, tuve y creo que todavía hay muchas reservas dentro de la iglesia. Es un poco complicado, la verdad, para, para un artista cristiano innovar, ¿no? Y hacer cosas diferentes. De verdad, dentro de la iglesia, tengo que ser muy honesto, es difícil, porque se nos cataloga, o sea, al principio cuando empecé a hacer rock y comenzamos a usar baterías, guitarras eléctricas con efectos, estoy hablando del año 2000, que es lo que empezamos, eh, o sea, de satánicos para arriba, era una cosa así, o sea, era una cosa así fuerte, ¿no? Y eso que antes ya se venía con eso porque se relacionaba el uso de las guitarras eléctricas, de la distorsión, o sea, que iba a poder tocar una guitarra distorsionada en una iglesia, o sea, era tremendo, ¿no? O sea, ¿no? Esa distorsión, porque
había todo este tema de voltea los cassettes y hay mensaje subliminal, ¿no? Entonces todas esas cosas, enfrentamos esas cosas en el rock hasta que poquito a poco se fue normalizando y de pronto apareció un Gilson que todos tenían guitarras eléctricas y tenía el guitarrista cabello largo, entonces ya como que entró fuerte y como venía por las asambleas de Dios Gilson, entonces como que se normalizó un poco más eso y ya fue aceptado, pero a nosotros nos costó muchísimo, ¿no? Nos costó muchísimo eso, entonces... pero cuando llego a la música urbana, ¿yo por qué llego a la música urbana? ¿Por qué traiciono a mis amigos rockeros? Porque me decían, te vas a ir de rock a ser urbano, me decían, ¿no? Y obviamente yo soy rockero, a mí me encanta el rock, amo el rock, sigo componiendo rock, o sea, toda la gente que me conoce con Ixoye, con I7, me dicen, ¿cuándo regresa Ixoye? ¿No? Y es un deseo que ahorita que estaba en el concierto de Redimidos, antes de subir, me encontré con uno y me dijo, ¿regresará algún día I7, por favor? Y yo le digo, es mi deseo, así que regrese un día, ¿no? I7. Espero que sí. Pero cuando entré a la música urbana, entré porque recuerdo que mis hijos ya no escuchaban rock. Obviamente tiene un papá rockero, escuchaban rock, ¿no? Pero de pronto un día veo su playlist y no había nada de rock. Y todo era música urbana. Y yo le digo, ¿y tus amigos qué escuchan? ¿Qué banda de rock escuchan? No, papá, el rock ya fue, me decía. ¿En serio? Le digo, ¿qué fue? Y yo, ¿qué? Y por eso que ya no era algo que consumían los chicos, ¿no? Y yo siempre hice música para llegar a la juventud. Nunca hice música para mí. Siempre hice música pensando en dar, nunca en mí, en mi gusto. No, siempre hice pensando en lo que la gente consumía, porque era una herramienta para evangelizar. Para mí la música es una herramienta para evangelizar. No es para fama o gusto, no, para evangelizar. Entonces, por eso entonces yo dije, ¿y qué suena hoy? Y entonces mi hija me comenzó a hacer escuchar, mira, papá, esto está sonando, esto está sonando, esto está sonando, esto. Mira tú, le digo, ¿y ahora qué hago? Porque yo no sé hacer ese género, porque toda mi vida he cantado 4/4 y compuesto como siempre. Y, y bueno, y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y comencé a conocer el estilo y todo el tema. Y obviamente fue un poquito difícil. Ya había empezado la onda bien fuerte, ya estaba sonando bastante Alex Zurdo, estaba sonando bastante Redimidos, ya estaba metido. Entonces, como que ya ellos estaban abriendo camino para eso, para que no sea tan traumático, ¿no? Pero todavía se resistía un poquito el asunto. Pero de ahí, o sea, no era tan fácil porque igual hay la reserva un poquito de ese tema, pero creo que Alex Zurdo y Remíos y Funky al tocar tanto, eso abrieron bastante la juventud. La juventud estuvo muy metida, entonces no nos costó tanto en ese lado. Pero ahora que estoy haciendo salsa, que no es común en la iglesia, la salsa, por lo menos la que yo estoy haciendo, que es salsa mezclada con reggaetón. Entonces es un poquito, es un riesgo el que estoy tomando a nivel musical, ¿no? O sea, si veo, o sea, porque la mayoría de la gente me dice, bueno, lo que más escucha es worship hoy día, ¿no? Worship y toda esa onda, y hacer salsa. Entonces dije, vamos a intentar, vamos a probar. Y sí, y así como quien no quiere, nos metimos y justo me invitan a abrir el concierto de Alex Zurdo y dijimos, acá vamos a ver, porque el público que tiene Alex Zurdo es un público joven de música urbana, pero no se hace salsa, o sea, la salsa cristiana no se escucha mucho, o sea, por ahí en Miami que se escucha salsa, en Puerto Rico, por ahí que suena, pero los soneros son gente ya mayor, ¿no? Estamos hablando de Papo Rivera y toda esa gente antigua, o sea, salsa nueva, joven, moderna, ¿no? No la salsa dura es difícil. Y entonces dije, vamos a soltarlo. Y entonces tocamos en el concierto de Alex Zurdo y gloria a Dios, o sea, fue una aceptación tremenda de la gente se puso a bailar, a cantar y todo, y yo llego a mi casa y mis redes sociales explotaron, pues no sé, ¿dónde estabas? No sabíamos de tu música, de la salsa, porque yo hago salsa y cumbia mezclada con reggaetón, entonces son fusiones diferentes, pero todavía yo siento que a la iglesia le va a costar o le cuesta un poquito en ver que, por ejemplo, en su congregación la gente baile, que la gente baile, le va a costar, le cuesta. O sea, en conciertos masivos estoy resultando bien, en algunas iglesias también. Cuando estuve de gira en Atlanta, toqué salsa
y me encantó. O sea, la gente, yo lo toqué también así un poquito con recelo, pero la iglesia lo aceptó bien, le encantó, y yo dije, bueno, creo que estamos yendo por buen camino, ¿no? Entonces, pero sí, hay ciertas reservas porque todavía existe un poco el hecho de si se puede bailar o no en la iglesia. Y ahí por ahí tengo algunas anécdotas, ¿no? Sobre eso. Como diría Dani, cuéntenos alguna anécdota, algo que quiera contar. Como diría el culto Guadalupe, a la gente le gusta la guarida. Sí. Este, yo recuerdo, no voy a decir qué iglesia fue, que estaba en una vigilia juvenil. Entonces dijo, una vigilia juvenil, tranquilo, y yo tengo una canción, una cumbia muy bonita la cumbia, es una cumbia moderna, ¿no? Obviamente, no una cumbia norteña, no una cumbia moderna, cumbia con toques de cumbia bailante argentina, que es el estilo que yo hago un poco. Entonces, pero es una canción que yo escribí eh, en, en un formato, porque en Perú, y creo que no sé si en Sudamérica, no me atrevo a decir, pero en Perú la realidad es que se vive mucho feminismo, ¿no? Entonces, por el tema de las mujeres. Y aparte dentro de la iglesia, también hacia afuera, siempre se ha hablado mucho que Dios es un Dios machista, que a la mujer la ha cercenado mucho, la relega mucho, ¿no? Entonces, tomando todos esos conceptos que yo recibo de la gente de afuera, dije, no, voy a hacer una canción donde muestre que Dios ama a las mujeres, que Dios tiene un corazón lindo con las mujeres, de bastante estima, la pone como coheredera juntamente con el hombre de Cristo, y lo tengo que poner en una canción. Y creo que es una de mis canciones que más Biblia le he metido, ¿eh? Y comencé, porque no me voy a arriesgar a hacer una canción sin fundamento, porque ahí me sale un bautista fundamental y me dice, ¿y dónde está el fundamento bíblico? Me dice, ahí está, acá está tu versículo, ¿no? Entonces, pero dentro de eso me encantó y dije, bueno, voy a hacer una canción así. Y bueno, y había muchas muchachitas ahí en ese concierto, jovencitas, adolescentes, jóvenes. Y obviamente, eh, eh, esas jovencitas, adolescentes, obviamente, yo he sido pastor de jóvenes casi por 20 años, ¿ya? Entonces he ministrado a muchos de esos jóvenes y he visto muchas carencias de falta de padres, porque en Sudamérica existen mucho las familias disfuncionales, ¿no? Que han crecido más con la mamá que con el padre, o padres abusivos o ausentes. Y esta canción habla de eso, porque dice, ay mujer, te amo tanto, eres la niñita de mis ojos. Ay mujer, ¿recuerdas algo? Quiero que tu corazón brille. Eso habla la canción. Y yo dije, la canté. Le dije, chicas, esto es lo que Dios les quiere decir a ustedes, que Él las ama. Y la canté. ¿Y para qué la canté? ¿Para qué la canté? Al día siguiente, el pastor que me había invitado, que era el pastor de jóvenes, me dice que el pastor principal le había llamado la atención, que eso no se canta en el altar, en el altar solo se cantan canciones para Dios, no otras canciones. Y porque él había cantado y todo eso, que no, lo demás estaba bien, pero que eso no debía ser. Y de ahí tuve un almuerzo con el pastor y me tocó el tema. Fue chévere porque fue frontal y me gusta que sea frontal la gente. Y le expliqué y le dije que era una de las canciones más bíblicas que yo tenía. Y que, bueno, respetaba su punto de vista, pero que no era el mío. Y finalmente, bueno, hasta ahorita no me han vuelto a invitar a esa iglesia, pero, pero obviamente Dios me ha llevado a escenarios más grandes, ¿no? Mm, Y obviamente yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me diga que haga. ujú. ¿Sí? Yo nunca voy a hablar algo que nazca en mi corazón, sino de lo que Dios ponga en mi corazón a hablar. Entonces, y bueno, y un mentor mío, un pastor mío que me enseñó a cantar, eh, que es un tipo espectacular hoy, creo que, bueno, él me dijo, él me enseñó de muy joven esto. Yo, él me enseñó mucho, mucho. Él me dijo,
él es, con un datito, no sé si usted lo conoce, pero él es yerno del pastor Humberto Lai, eh, que aquí en Perú es muy conocido, ¿no? Entonces él fue el director del coro que armaron cuando vino Benny Hinn en los años 90, ¿no? Es un tipo antiguo, fue el primer, o sea, es un tipo súper recorrido, conocedor de la palabra, o sea, es un tipo increíble. Y él fue mi mentor en todo el tema de la alabanza y estas cosas. Y él me dijo, Héctor, nunca te atrevas o pretendas escuchar la voz de Dios arriba cuando todos los días no la escuches. Entonces tú tienes que conocer el color de la voz de Dios, la tesitura de la voz de Dios, el registro de la voz de Dios. Porque mucha gente pretende escucharlo arriba y a veces obedece a Satanás porque no sabe que es la voz de Dios. Entonces, forma tu oído a la voz de Dios todos los días y ahí vas a poder hacer lo que Dios diga arriba. Y eso me marcó muchísimo, ¿no? Muchísimo a mí. Entonces es una anécdota que puedo contar. Es un montón, pero esa es una que te puedo contar. No, creo que fue una enseñanza tremenda. La de, como encima usted lo dijo al comienzo de la entrevista, cuando hablaba con Dani, de justamente eso, de cultivar la relación con Dios, de estar constantemente conectado, de no descuidar eso y que la relación con Dios no vaya por un lado y que nuestras actividades vayan por el otro, sino que las dos cosas vayan juntas. Correcto. Yo recuerdo Alducín, creo, que comentaba una vez justamente algo parecido, de que él le había aconsejado Bill Graham justamente esto de cuidarse de sí mismo, de estar constantemente atento a él, no solamente a la prédica, a la estructura, sino a él, porque donde él se descuida, donde él falla en su relación con Dios, todo se cae, todo el edificio se cae, y constantemente Alducín recordaba eso. Quiero dejar a Dilu ahora para que haga sus preguntas. Gracias, Elito. Yo pensé que iba a cantar también ya para cerrar el programa, pero no. Bueno, gracias hermanos por estar acá. Hermano Héctor, qué bueno verte de verdad después de unos... Creo que nos vemos hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, parece ayer que cumplí 20 y estabas con I7 en esa época y tocaron allí en mi cumpleaños. Realmente para mí fue una fiesta súper chévere, muy icónica, siempre la comparto, porque fue uno de mis cumpleaños cristianos en los que más nos alegramos por justamente el sentido de la música, ¿no? Por poder compartir este arte que el Señor nos ha dado para poder compartir con su iglesia. Por ahí, cuando con el hermano Dani y con Ale pensábamos en invitarte, les pasé algunas fotos, ¿no? de esa época. Estaba con yo diferente de producción, por así decirlo, pero realmente vemos cómo el Señor te ha ido proveyendo, usando, te ha ido estirando más hacia Él y siendo de bendición para otros, ¿no? Al inicio, cuando comentabas, no puedo creer que ya tu hija esté en la universidad y todo, o sea, ha pasado buen tiempo y qué bendición que toda tu familia esté involucrada también en este proyecto contigo, ¿no? Creo que el chiquitín todavía no nacía, creo, cuando fueron a tocar esa vez, ¿no? En el cumpleaños. Claro, y ahora lo veo gigante, que creo que ya está de tu tamaño, y algo así, ¿no? ¿O creo que te pasó? Sí, algo por ahí. Sí. Wow, qué increíble. Entonces, justo en función a eso, hermano Héctor, quiero hacerte la siguiente pregunta, pero no sin antes, para hacer un pequeño reencuentro de todo lo que nos has contado. Es cierto, el músico debe tener cierto carácter, cierta madurez, cierto equilibrio, ¿no? Manejar definitivamente bien pues este tema entre las emociones, los diferentes sentimientos que tenga, y también en cierto modo las actividades, ¿no? Porque es cierto, a veces uno piensa que el músico que está adelante tiene pues la vida perfecta, porque le va súper bien, viajan un montón y todo lo demás, y pensamos que su vida es todo felicidad, pero cuando se cierra el telón, ¿no? Cuando bajan del escenario hay muchas cosas detrás, ¿cierto? Así que tienen que hacer ejercicios pues también, definitivamente, ¿no? Acá yo poniendo mi cuota fitness. Pero bueno, esta es la pregunta en función justo del tema de tu familia. ¿Cómo es que tú te organizas? ¿Cómo es que tú planificas? ¿Llevas este ritmo entre el trabajo, grabar música, hacer viajes, pastorar una iglesia?
y mantener a tu familia también con todo esto que el Señor te ha dado? Sí, una vez el principio que uno de los principios que me ha marcado es que la clave de la vida dice que es el balance, ¿no? Entonces, es necesario tener un balance en la vida, en todas las cosas que hacemos. Creo que siempre he hecho muchas cosas a la vez. Entonces, esa frase de que el que mucho abarca poco aprieta, creo que no ha encajado en mí. Porque yo creo que el que es disciplinado, mucho abarca y mucho puede hacer. Yo creo que la disciplina es importantísima. Uno, si es disciplinado, efectivamente es ordenado. Entonces la disciplina y la planificación es esencial. Entonces cuando hay gente que viene y me dice, ay, es que pastor, el trabajo y la universidad, y yo le digo, de ahí. O sea, yo estudiaba mi maestría, servía en la iglesia, tenía mis hijos y, y tenía mi banda. Entonces, cuéntame una de vaqueros, ¿no? Entonces, no, es lo que falta es disciplina en la gente, es lo que más nos falta a la gente. Entonces, muchas veces yo le digo, o sea, yo le digo a la gente, y el otro día predicaba en la iglesia, que la paz financiera, vamos a decir, una economía exitosa en tu vida, una finanzas exitosa en tu vida, por decir uno, ¿no? Podríamos decir otras cosas, no es un milagro, es una consecuencia, ¿no? Entonces tú puedes orar por tener buenas finanzas, pero no es un acto milagroso las buenas finanzas. Las buenas finanzas es una consecuencia de lo disciplinado que seas, de cómo manejas tus finanzas. Entonces, y para mí eso es todo. O sea, yo puedo llevar de la mano todo con disciplina. O sea, trato de ser muy ordenado, manejo una agenda, trato de segmentar bien mi trabajo, planifico mucho, eh, y eso nos ayuda a llevar la obra en orden. Mi esposa también es muy ordenada, tenemos planes anuales, al inicio del año hacemos planes estratégicos de trabajo, entonces obviamente me ayuda mi formación profesional, o sea, eso obviamente me ha ayudado a llevar así. Entonces, llevamos la iglesia de esta manera, llevo mi carrera musical también de esta manera, mi familia también lleva de esta manera, tengo un orden en casa. Obviamente es importante tener gente que te apoye también en este proceso. Gracias a Dios tengo una banda que también son gente muy comprometida, tienes que caminar con gente comprometida, que compre tu visión, y para que no estés como que arreando, sino que ellos al comprar tu visión corran con este proyecto y lo hagan suyo. Eso también suma y aporta mucho. Entonces, dentro de todo, ¿no? Ahora en la iglesia, por ejemplo, igual, es importante tener equipos funcionales, ¿no? Ahora, ya después de 4 años, ya tengo un equipo de liderazgo que estamos formando. Uno de los primeros cursos que implementé hace 2 añitos, o un año y medio, un año, perdón, fue el curso de homilética, ¿no? En la iglesia. Entonces, dicté el curso de homilética. ¿Por qué? Porque necesito formar predicadores en la iglesia también. Entonces, yo obviamente mi labor pastoral la puedo llevar a cabo, obviamente, pero mi carrera como salmista, mi ministerio como salmista, me implica que viajo mucho. Entonces, al tener gente formada en homilética, no solo que conozcan la palabra, sino que tengan esa base homilética para poder generar un buen bosquejo, para poder hacer un buen estudio, puedan ser buenos predicadores. Entonces los voy soltando, los voy entrenando, entonces entreno a ellos para que puedan. Entonces es todo un sumo de cosas que uno va haciendo, pero todo responde a un plan, ¿no? O sea, sé a dónde quiero ir, sé dónde quiero estar mañana, sé dónde quiero estar de acá a 6 meses, y en base a eso voy trabajando funcionalmente y las cosas que quiero ir. Por eso que funciona, por eso que funciona mi tema musical, funciona mi familia, funciona mi matrimonio, porque mi familia son mis hijos, funciona mi matrimonio, que es otro tema, y funciona la iglesia, ¿no? Y gracias a Dios la iglesia va creciendo y avanza, ¿no? Gracias a Dios. Amén, amén. Qué bueno, hermanito Héctor. Has dicho muchas palabras que son parte del Team Filosofía de Ilú, así que chévere con eso. No, porque es que Ale estaba que se reía cuando tú hablabas, porque decía, de todas maneras, esto a Dilu le va a gustar, y sé que no solamente a mí, sino en realidad a toda la iglesia, porque se necesita ser disciplinado, se necesita ser organizado, planificado,
tener un orden, una coherencia, un plan estratégico. A veces hay gente que estudia tanto el tema, porque es una de mis especialidades, Ujú. ya, pero lo estudian tanto como carrera, pero no lo meten a su vida, ¿no? Correcto. No lo Claro. interiorizan, ¿cierto? Para precisamente ponerlo por obra. Obviamente, ¿ah? Para todos los que nos están escuchando, hay un punto también súper importante que todos tenemos que ser conscientes, en que todos lo sometemos, obviamente, a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, la palabra del Señor dice, ¿no? Nosotros podemos planificar, tener ideas, sueños, anhelos y todo eso, lo cual, si son direccionados por Dios, van a estar bien, pero obviamente siempre siendo conscientes de que Él es soberano, ¿no? Señor, esta es mi idea, tú haz como te plazca, tú eres Dios, ¿no? Así que eso es súper importante ahí para aclarar por si acaso, por si alguien vaya a saltar, ¿no? Pero bueno, también hay otro tema súper importante, hermano Héctor, por acá, ya para ir avanzando bonito en todo este tiempo que estamos compartiendo contigo. Yo sí considero, y ahí te hago mi segunda pregunta, que hay un escenario para cada tipo de música, se puede decir así. Hay como una especie, es lo que voy entendiendo, para gracia del Señor, tengo 3 años de caminar fielmente con Él. Tú me conociste cuando recién cumplía 20, hace muy poquito, ¿no? Pero yo creo que hay un escenario para cada género, para cada ritmo de música, en función a las letras o a la actividad, ¿no? Es diferente de repente cuando estemos, no sé, celebrando el Día de la Madre, ¿no? O el Día del Padre, o el cumpleaños infantil de un niño, a cuando de repente estemos en un tiempo de bautizo dentro de la iglesia, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Sí, o sea, yo creo que sí, o sea, tenemos que reconocer cada espacio eh, y obviamente, por ejemplo, cuando a mí me invitan, por ejemplo, a un aniversario, hago un set list de canciones para eso. Yo, es una de las preguntas que cuando me invitan me dicen, queremos que contar contigo, y yo le digo, ¿cuál es el evento? O sea, ¿cuál es el motivo del evento? Entonces, de acuerdo a las características del evento, es donde yo preparo un setlist, ¿no? Por ejemplo, si es un evento eh, de, no sé, juvenil, obviamente. O sea, mi setlist va a ser un juvenil. Cuando es un evento, Algo variado. me dicen, por ejemplo, es un evento de una ceremonia de premiación, de condecoración, obviamente ya pongo canciones más worship, ¿no? O sea, pongo mis temas más de adoración, ¿no? Más esto. Y yo pregunto, ¿quieres que haya...? Porque obviamente si ya me invitas, sabes que estás invitando a alguien que va a traer fiesta. O sea, si no, invitas a Samuel Hernández, ¿no? Entonces, para que cante... Entonces, yo voy a cantar Levanto mis manos, pero la voy a cantar en salsa. Entonces, si ya me invitas, de por sí sabes que me vas a invitar porque quieres tener un tiempo de gozo, de fiesta, de celebración. Entonces, pero hay invitaciones que son muy particulares y armamos el setlist para eso. O sea, yo creo que sí, hay tiempos para todo, ¿no? Sí. Ujú, excelente, bueno, justo tú lo mencionabas, una palabra muy, muy clave. Depende del espacio, ¿no? El espacio, el momento, el motivo, el propósito incluso, o Claro. la finalidad que ese evento tenga, ¿no? A mí siempre también me preguntan, hermana, ¿qué piensas de las músicas y todo? Porque en mi caso yo soy bautista, soy reformada, o sea, tengo ahí algunos detalles, pero en cuanto a la música, les digo, a mí me encantan diferentes géneros de música, de hecho soy fitness coach, entonces tengo que también hacer la de DJ a veces, ¿no? Para ver de función al entrenamiento que tengo que darles a mis alumnos, pero hay un espacio para cada música, para cada canción, y lo más curioso es que no dejamos de ser espirituales. Ese punto es en el que, acá me salió un mensaje, no dejamos de ser espirituales, ¿no? Creo que es en el punto en el que todos deberíamos coincidir, sea cual sea el género, el espacio que estemos compartiendo, que no se nos olvide el espíritu, ¿no? Para precisamente seguir siendo iglesia. Mm. Así que bueno, gracias hermano Héctor por estar aquí con nosotros compartiendo todo este espacio. Creo que todos están bastante contentos de conocerte. Y hermano Dani, tú tienes ahora una pregunta, te doy el pase. Hay preguntas, Bien, ¿no? bien, bien, hermano Héctor. A pedido de la audiencia, a pedido mío, de Lu y de Ale también, que parece que es uno de sus seguidores más.
Héctor, te quisiéramos pedir que interpretes la canción Que me falte todo. Ay, ay, ay. Bueno, un pedacito, Claro, Un porque pedacito, un pedacito. claro, exactamente. Una A ver, chiqui nada más. a ver, a pedido de eh, todo, de todo. un poquito. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Esa. Bravo. Una más, Héctor. A Ah, pedido de, vamos a cantar. Si tengo tu amor, que es una de las canciones que más me piden también, esa a ver, canción. a ver, a Es ver, mi primera salsa que compuse, o sea que le tengo un cariño a ver. especial, así que esta canción es muy bonita. Si tengo tu amor, lo tengo todo en esta vida, mi amado. Eres todo lo que siempre he deseado. Si te tengo a ti, Jesús, lo tengo todo. Si tengo tu amor, lo tengo todo en esta vida, mi amado. Eres todo lo que siempre he deseado. Si te tengo a ti, Jesús, lo tengo Tengo todo. todo. Amén, bravo. Hay, Héctor, hay una a pedido mío, por favor. La canción que dice Levanto mis manos, ¿no? Ah, Que justamente estaba. ok, sí, esa canción. Bueno, esa canción es muy bonita, ¿no? O sea, esa canción mezclamos Levanto mis manos y Escucharte hablar. Mezclamos dos canciones clásicas, ¿no? Ajá, Y la mezclamos las dos. Fue el reto, mezclar las dos canciones en una ajá, y la hicimos. Así que invitamos a la gente que pueda escuchar esta canción, ¿no? ajá. Entonces, levanto mis manos, comienzo a sentir una Una unción unción que me que hace hace cantar. Cuando levanto mis mis manos, manos comienzo a empiezo a sentir sentir el el fuego. fuego. Cuando Cuando levanto levanto mis mis manos, manos, mis cargas cargas se van. se van, Nuevas nuevas fuerzas fuerzas tú me me das. das. Todo eso Eso es es posible. Todo eso es ser posible. posible. Cuando levanto Levanto mis mis manos. manos. Vamos. Amén. Gloria a Dios. Qué linda canción, de verdad que Es una hermosa canción. sí, Es buena, sí. el salsa ahí siempre la cantamos un poquito lenta al principio, como la original, la cantamos con toda la gente y después ya le metemos el sabor del cielo. Héctor, una más, si no es Ay, mucho ay, ay. pedir, ¿no? Si pudieras cantar, rodéame, rodéame. Estamos en la hora Spotify. Sí. Rodéame. Rodéame con tus palabras, rodéame con tu mirada, rodéame cada Rodéame mañana, con rodéame toda el alma. Necesito tu presencia, necesito tu fragancia, necesito de tu gracia, esa gracia que me salva. Pam, pam, pam. Bravo. Wow, de verdad, un gusto tenerte Siempre me con dice nosotros. siempre me dice antes de la entrevista, ¿usted puede cantar o no puede cantar? No sé si hay cantantes que no pueden cantar en vivo, de repente, ¿no? No, sí, Que no aquí cantan gracias. Es un playback. sin autotune, ¿no? Por si acaso, sin autotune. Sí, no, 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 de verdad que un gusto tenerte con nosotros, Héctor. Y vamos a comenzar a seguir más tu ministerio y para todas las personas también que te están conociendo ahora, que te ven y te escuchan cantar en vivo, van a ver que es igual a lo que escuchan. No los estafo. Que sí es él, que sí es él, que sí es él. Si van al Exactamente, sí. concierto, van a escuchar su voz, igual que ahorita. Y sí, justamente esa es la pregunta que, dinos, ¿has pensado en hacer algún concierto o hacer algo, una presentación? Porque de verdad que escucharte, de verdad que a uno le motiva más en las cosas del Señor, ¿no?
Sí, bueno, ahorita tenemos una agenda, gracias a Dios, más o menos recargadita. Tenemos varios conciertos. El fin de semana vamos a estar, creo yo, si no me equivoco, en 3 lugares. Así que voy a estar corriendo el mismo día. Y tenemos de ahí los sábados, gracias a Dios, bien. Pero estamos armando ya la presentación del disco. Estoy soñando en ese concierto que tengo que juntarme con el equipo para armar el evento. Queremos hacer Héctor Lazo y sus amigos. Soñamos con traer algunos amigos internacionales y hacer un concierto lanzando el disco Cielo Latino, que es mi reciente disco, que es un disco que de verdad que está muy lindo, tiene salsa, tiene cumbia, y cerramos el disco con una saya, que es muy peruana, ¿no? Entonces, una saya cumbia. Entonces, está bastante rico el disco, tenemos unos feats ahí hermosos. Entonces, queremos hacer la presentación del disco, ya por ahí les cuento la fecha exacta, no la tenemos todavía, pero ahorita vienen varios conciertos, así que estamos agradecidos a Dios por la agenda y contentos por todo lo que viene, ¿no? Estamos tocando y bueno, ahí abiertos para tocar en matrimonios, cumpleaños, para todo. Oh, perfecto, buena noticia. Bien, Donde el Señor nos... perfecto. Amén, amén. Doy fe de eso, de esas presentaciones, ¿ah? Por favor. Ahí aún tengo los videos. Son muy buenos, son muy, muy buenos, en verdad. Sí, No claro. solo se van a divertir, sino que van a salir muy bien edificados y bendecidos. Bueno, Sí, sí, la verdad que gracias a Dios. Dios mediante, habrá una oportunidad, hermano Héctor, de tenerlo en concierto, en vivo e indirecto. Sí, 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 estamos Muy planeando, bonito. tú estás en Florida, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, debemos estar planeando este año, estamos armando, debe ser para la mitad del año para adelante, Ujú, en octubre, de repente, o septiembre, para esa mitad del año, hacer una gira en Estados Unidos, y claro. quedó pendiente un concierto que yo tenía 2 presentaciones en Fort Lauderdale Ajá, y una en Miami, pero justo cuando ya estábamos para viajar para Fort Lauderdale, que venía en la gira de Atlanta, tuve que ujú. regresarme a Lima porque venía el huracán. Ah, Entonces ok. tuve que adelantar mi vuelo y venirme. Entonces quedan esas fechas ahí en Fort Lauderdale y Florida. Así que por ahí, si estamos por ahí, te paso la voz para que... Claro, claro, de todas ¿Cierto? maneras, para estar ahí presente. Va Dani su manchita. Bueno, Bueno, ha sido un gusto, de verdad, tenerte con nosotros, Héctor, y todas las personas que han estado en este live, pues yo sé que han sido muy edificados con todas las cosas que nos has hablado, tu testimonio, y de alguna manera Dios, que trata de diferentes maneras, pues seguro que le ha hablado a través de ti en Sí, este live. sí, le doy gracias a Dios amén. por la invitación. Bueno, acá veo que hay varias preguntas de las personas bastante Mm, interesantes. ah, Preguntas bastante interesantes, pero no sé si hay tiempo de sí, responderlas, pero puedes escoger una, Héctor, escoge eh, una me llama la atención adelante. la pregunta. Por ejemplo, dice, en mi iglesia solo usamos teclado porque les parece que si suenan ritmos que inviten a moverse, la música es mundana. Les parece que es malo, aunque nunca se sabe bien por qué. Y era yendo un poquito con el tema de hace un ratito que hablábamos, y es que existe diría yo, una tara en el sentido de que si es salsa es del diablo, si es rock es del diablo, eh, si es solo pianito y con ciertas notas, esa sí es santa. O sea, la santidad varía, y no solamente en eso, o sea, varía en muchos aspectos más, cuando realmente eh, la santidad lo hace la persona, ¿no? O sea, la santidad, o sea, es como decimos, por ejemplo, el dinero es amoral, ¿no? El dinero no tiene moral. El que le da moral al dinero somos nosotros, ¿cierto? Entonces, en el caso de la música fue creada por Dios. O sea, el creador de todo es Dios. Ujú, Entonces, si yo soy una persona con una relación íntima con Dios, con una relación íntima obviamente con el Espíritu Santo, que tengo una relación diaria con Dios, lo que salga de mí va a ser santo. ujú, ¿Por qué tendría que salir algo del diablo si estoy inundado de Dios? Jesús decía, una casa dividida no puede prosperar. Jesús le decían, oye, tú debes hacer, seguro tú haces esto por Belcebú, le decían a Jesús.
Y Jesús les dijo, oye, ¿qué? O sea, una casa dividida no puede prosperar. O sea, ¿cómo Satanás mismo va a ir en contra de sí mismo? ¿Qué están hablando? Les decía Jesús. Entonces, si yo soy una persona que está en comunión con Dios, santificada en Dios, obviamente lo que salga de mí va a ser edificación. Si lo que sale de mí es salsa, gloria a Dios, va a bendecir. Si lo que sale de mí es rock, va a bendecir. O sea, no es cosa diferente. Eso es algo que tenemos que entender, ¿no? O sea, es como dicen, no, es que eso es del mundo, eso no se puede hacer, eso no se puede tocar, eso no se puede usar. Entonces, la ropa que vestimos tendría que ser desastres solamente cristianos. La tela que se usa para la ropa debería venir solamente de gente que hila tela que sean cristianos. Entonces hay un poco de doble discurso ahí en ese asunto y yo creo que tenemos que ir al principio, ¿no? O sea, yo no creo que la música sola agarre moralidad. Yo creo que las personas que lo ejecutan, es como yo digo, hay gente, por eso también me puse a hacer salsa cristiana, porque comencé a ver gente mundana cantando música cristiana. Entonces yo dije, estas personas son como címbalo que resuena, nada más, porque no entienden lo que están cantando. Entonces, si la gente mundana, si la gente que es un artista secular, salsero, mundano, canta esta canción, es porque ve que hay una necesidad en la gente. Y la gente que no es cristiana, escuchaba estas canciones y tenían una cierta conexión, pero obviamente él no entiende lo que está cantando, no entiende la profundidad de lo que está cantando. Y como dice la Biblia, címbalo que resuena nada más. Pero yo creyente en el Señor, canto esto en salsa, como levanto mis manos, por ejemplo, y obviamente el espíritu que sale de mí es diferente al espíritu que vive en la otra persona, ¿cierto? Porque yo estoy lleno del Espíritu Santo en mi comunión con el Señor, y lo que salga de mí va a bendecir sobrenaturalmente. Obviamente con la humildad que lo digo, estamos hablando de un contexto, no digan, yo qué orgulloso, qué vanidoso, che, como diría acá, ¿no? No se trata de eso, o sea, estoy hablando de la humildad de un creyente que sabe lo que transmitimos, ¿no? O sea, es diferente, es como la oratoria, ¿no? O sea, la oratoria de Alan García, que era un tipo muy buen orador aquí en el Perú, un expresidente, era muy buen orador. Obviamente podía transmitir mucho con sus palabras, manejando muy bien la oratoria, podía convencer a la gente, pero por más buen orador que sea, y por más que hable muy bonito, obviamente puede mover emociones, pero nunca va a poder mover el espíritu de las personas, que es lo que puede hacer un predicador lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Porque es el Espíritu quien redarguye de pecado a la gente, ¿no? Entonces es diferente. Entonces ahí tenemos que entender todo ese contexto, ¿no? Por eso que no hay que quedarnos en ese aspecto de, si se toca solo teclado y bombo, y es más espiritual que la otra iglesia que tiene batería, nada que ver, nada que ver. O porque un hermano canta worship es más espiritual porque un hermano que canta salsa o que canta reggaetón, nada que ver, nada que ver. La espiritualidad no está en su canción, solamente está en su vida diaria, y eso lo va a ejecutar en lo que hace, ¿no? Yo como cantando, la otra persona siendo mecánico, arreglando carros, la otra persona en su trabajo, cada uno en lo que el Señor ha puesto en sus manos, ¿no? Amén. Eso es un tema que hay que explicar, ¿no? Así es. Bueno, ese tema da para muchas preguntas, acá hay muchas preguntas. Yo me apasiono y te contesto todas, pero tenemos no sé, si quieres una más y ya la última pregunta, Héctor, ¿no? A ver, acá una, a ver, la última. ¿Qué piensas de la música de grupos que en ocasión tienen canciones con letra bíblica y otras con letra emocional y no bíblica? Por ejemplo, Hillsong, pone, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, hay canciones y canciones, ¿no? Digamos, a ver, acá yo lanzaría una pregunta, por ejemplo, Juan Luis Guerra, ¿es un verdadero creyente o no? Por ejemplo. Puede ser una buena pregunta, ¿no? Claro. Entonces, y yo creo que es más creyente que muchos. Personalmente, es mi opinión. Y Juan Luis Guerra sigue cantando Burbujas de Amor, ¿no? Lo que yo vuelvo y digo otra vez, la espiritualidad la damos nosotros a las canciones. Entonces, una canción obviamente que nace con es como, a ver, yo le escribo una canción a mi esposa.
escribí una canción que se llama Para Siempre, por ejemplo, que cuenta la historia de cómo yo conocí a mi esposa, cómo la conquisté y Dios cómo nos unió. Entonces la gente diría, no, es una canción mundana. Es una canción de amor. Es una canción para mi esposa. Habla del amor genuino. Dios bendice el amor. Dios es amor. Y la palabra de Dios dice que el que no conoce el amor no conoce a Dios. Entonces dice, no, pero es que eso es de amor y esa no es una canción bíblica, entonces es una canción mundana, es una canción... Entonces, analicemos Cantar de los Cantares, analicemos, ¿no? O sea, varias partes de la Biblia. Entonces, o sea, uno tiene que entender, como hablábamos hace un ratito, creo que Dilu lo mencionó, que todo tiene su espacio, su momento, su motivo. ¿Para qué lo hago, no? Obviamente, si yo compongo una canción para mi esposa, es una canción para mi esposa. No por eso soy mundano, por ejemplo. Es una canción que obviamente no es una canción de alabanza y adoración a Dios, pero es una canción donde celebramos el amor, donde celebramos la unidad, y es uno de los principios bíblicos. La unidad es un principio bíblico, el matrimonio es un principio bíblico, el amarnos es un principio bíblico. O sea, ¿es bíblica o no la canción? Si es bíblica, pues, ¿se da cuenta o no? O sea, es bíblica, es una canción de amor, es bíblica, porque el amor es bíblico o no es bíblico. La unidad es bíblica o no es bíblica. O sea, Proverbios capítulo 5, verso 18, que dice, y disfruta con la mujer de tu juventud como preciosa gacela. Sacamos eso de la Biblia porque está hablando, no está hablando de adoración. ¿Lo sacamos? No, está en la Biblia, es bíblico. O sea, ¿a qué llamas bíblico? O sea, es bíblico, el amor es bíblico, la unidad es bíblico, el matrimonio es bíblico. Lo que no es bíblico es todo lo que se opone a la fe, lo que se opone si hablamos de pecado, si hablamos de lujuria y todo eso, obviamente es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay que entender eso también, ¿no? Lo que pasa es que a veces decimos que solamente es bíblico cuando en la letra de la canción dice, oh Jehová, Rey de Reyes, Elohor, Hosana. O sea, si hay esos términos, Jireh. O sea, si hay esos términos es bíblico, pero si no hay esos términos, no es bíblico. La Biblia tiene principios, ¿no? O sea, la Biblia es la Biblia, toda la Biblia, no solamente esos términos. Entonces, o sea, porque una canción no dice Jesús o no dice Dios, ¿ya no es bíblica? ¿Dejó de ser bíblica? No. ¿Por qué? Si yo estoy hablando de repente en esa canción acerca de la siembra y la cosecha, es un principio bíblico, es bíblica la canción. ¿Te das cuenta? Entonces no hay que cerrarnos muchas veces solamente en palabras, ¿no? Entonces hay que entender un poquito más el contexto de todo, ¿no? Eso sería. Ya se puso caliente la conversación. No, este tema es muy... Ahora pues, ahora. Esto tiene que ser para ahora otro programa, porque es la verdad que es muy, muy profundo lo de la música, ¿no? Sí, sí. Es un tema picante, Sí, sí. no picante. Sí, sí. Es un tema controversial. A la gente, Controversial. como decía Héctor, a la gente le gusta el aguadito, le gusta el Le chisme, gusta. le gusta la pelea. O sea, y estamos entre latinos, así que... Claro. Porque creo que de repente también, voy a poner un puntito nada más, Claro. creo que también depende mucho del contexto. Creo que el europeo es más rápido, resuelve más sencillo, ¿no? Por así decirlo. El asiático también no hace tanto el número a partir de un punto. Creo que es un tema cultural acá, el que a veces pasa, que no nos debería hacer olvidar, de todas maneras, mantener esa unión espiritual, ¿no? Sea cual sea el escenario, tener mucho cuidado de eso, ¿no? Y no lastimar a nuestros hermanos, que de forma muy genuina, como tú lo mencionabas, Héctor, realmente están alabando a Dios, ¿no? Es su forma y su expresión. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por así decirlo, que soy bautista, hay gente que dice, pero yo ¿por qué no lloro? Estoy cantando y no lloro. O estoy cantando, pero hay otras personas que ni se mueven para cantar, parece que no estuvieran alabando. Más, es la expresión que Dios trabaja en sus corazones, ¿no? Nosotros no nos movemos porque salga de nosotros mismos, es lo que pone Dios en nuestro corazón. Y sí, yo creo que definitivamente, Héctor,
te vamos a tener que pedir que vengas nuevamente al programa exacto, Rincón sí, de sí. Lectura para que sigas hablando con nosotros. Hermano Dani. Así es claro, de todas maneras. Héctor tiene que venir otra vez a nuestro programa. A pedido de la audiencia, de todos, Héctor, por favor. Parte Parte 2. 2, parte 2. O sea, hay muchos temas polémicos y sí, ¿no? Yo creo que es parte de la diversidad de pensamientos que existen y, y la formación también cultural también que cada persona tiene y hay que respetar, ¿no? Yo por lo menos he aprendido a respetar, a ser muy tolerante, porque ministro en diferentes contextos, o sea, he ministrado en eventos presbiterianos, he ministrado en eventos de los nazarenos, de las asambleas de Dios, de la iglesia bautista, he estado con las alianzas cristianas y misioneras. Entonces, como decía Pablo, yo me hago. O sea, por ejemplo, me dicen, hermano, por favor, acá con corbata. Corbatita, mi saquito, mi camisita. Perfecto, así canto. Así. Pueden ver todos sus looks de Héctor en su TikTok. Ahí, Ahí lo sigo con todos los outfits. entonces me hago, o sea, porque a mí pasa esto, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, no, esto sí, zapatillas no, por favor, zapato. Ok, zapatito. Entonces, hay que respetar, porque en nuestras diferencias está el gusto, ¿no? Por eso yo decía, o sea, la congregación que yo pastoreo, eso es lo que justamente Dios me dijo para abrir una congregación. Cada pastor tiene un ADN, cada siervo mío tiene un ADN y es para un grupo de gente que tiene ese ADN, Sí. que busca ese. Entonces, y yo no puedo juzgar al otro que porque utiliza o no utiliza. Respétalo. O sea, este pastor tiene ese ADN para esa congregación. Y hermoso, o sea, y funciona bien, y es excelente. Y obviamente yo no voy a venir a cambiar eso. Yo voy a venir a unirme a su visión y desarrollar el programa que la persona tenga como alguien foráneo, ¿no? Por eso si me dice, hermano, por favor con corbata, con zapatos, por favor con saco, todos los de la banda, toditos vamos así con saquito, corbata, y mantenemos las formas, ¿no? O sea, porque hay que respetar, porque es así, o sea, es normal, es como, cada uno tiene su forma, entonces, no hacemos tantas faltas, como digo yo, tanto con el tema de las formas. Lo importante es que el fondo sea el correcto, que sea una genuina búsqueda de Dios y una doctrina correcta, obviamente, y ahí estamos súper bien, ¿no? Amén, amén. Además, yo quiero acotar algo muy pequeñito, Héctor, lo que tú mencionabas, metiendo un poquito acá mi carrera. Como asesora de imagen entendemos que hay códigos de vestimenta, ¿no? Entonces, a un matrimonio hay un código de vestimenta, un bautizo hay un código de vestimenta, una reunión de jóvenes o de repente una reunión protocolar que hay una ordenación como pastor, por ejemplo, es una ceremonia. Entonces, creo que entra aquí también el sentido común, el sentido lógico que podamos tener en nuestros corazones de parte de Dios para las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Nosotros hoy día nos vestimos de gala para poder recibirte y poder estar contigo aquí, entonces tenemos en cierto modo un código de vestimenta, ¿no? Creo que ahí pues hay que apelar también un poquito al sentido común, que creo que a la mayoría de cristianos todavía nos falta, por así decirlo. Me voy a meter al saco un ratito nada más, para que vean lo humilde que soy. No, es una broma, es una broma. Pasa. Hay gente que está en pijama en la iglesia, ¿no? También. Yo creo que también es mucho sentido común más que religiosidad. Sí. Hay gente que dice, no, que legalismo. No es que sea legalismo. O sea, Así es es. sentido común. O sea, es como si voy a ir a una cena, como tú decías, me tengo que vestir de una manera diferente a que voy a ir a tomar desayuno al mercadito, por decir, ¿no? O sea, con respeto, ¿no? O sea, me refiero, o sea, cada lugar tiene, ¿no? Entonces, los mismos abogados, ¿no? Cuando tú vas a una audiencia y no llevas saco, no llevas corbata, no puedes participar de la audiencia. O sea, hay que tener cierto Así es. sentido común, pero es parte. O sea, yo creo que no solamente se reduce al tema a que todo es que, porque la Biblia, no, hay muchas cosas con solo sentido común. Solo sentido. Así es. Así que, Tal cual como lo acabamos de decir, y aquí tenemos un abogado, ¿sí o no, Ale? Entonces, Ale no, maneja estos temas, pues tal cual. Claro, tal cual. En polo Exactamente. va él a litigar. claro, tienes que
Así es, así es. Bueno, hermano Sale. Dani, cuéntanos cómo vamos ya entonces No, con el programa. no, aquí, acá se ha unido el hermano Bruno Isla, y así que no podemos. A ver si una pregunta más quisiera contestar a hermano Héctor, A ver, del Le mandamos un público. saludo a Bruno por ahí. Bruno, sí, muchos hay, saludos. hay Ujú. una pregunta más por acá, pero no sé a ver Ay, qué otra pregunta. sí. Ah, bueno, no sé si hay una pregunta más por acá, voy a buscar que me falte todo, que cante esta, no sé si hay. La Ah, gente se ha ya. emocionado. Eh, ¿Cuál es la inspiración hermano, para crear la música cristiana? bueno, Eh, Buena Obviamente, pregunta. la inspiración para componer la música cristiana es obviamente Dios, ¿no? Y dentro de eso hay muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay canciones que compongo en base a mi testimonio, a lo que yo he vivido. Hay canciones que compongo después de una consejería de repente. Hay muchas consejerías que obviamente en mi labor pastoral llevo y me impactan tanto las historias que yo digo, este no debe ser un caso aislado, ¿no? Debe haber muchas personas que están pasando por lo mismo. Y el consejo que le doy a la persona, ya que no puedo darle consejo a todo el mundo, lo puedo hacer en una canción. Entonces lo ah, pongo en una canción el consejo. Entonces va el consejo para esto, ¿no? Entonces la inspiración viene de ahí, personalmente, ¿no? Hay gente que se inspira de una manera, pero personalmente mis canciones están en historias propias, en historias que resultan de las consejerías y en historias de momentos de intimidad con Dios, básicamente, como por ejemplo, ahí tengo una canción que compuse años para I7 que se llama Hacedor de Milagros, que es una de mis canciones favoritas, que sale de ese momento, por ejemplo, ¿no? Sale de ese momento eh, que cuando mi hija fue sanada, por ejemplo, en una oración, mi hija estaba muy mal, mi hijo también, y en esa noche yo estaba, recuerdo, ya les habíamos dado los medicamentos, todos no mejoraban para nada, y 2 de la mañana me despierto, voy a la sala de mi casa y agarro mi guitarra y de pronto el Señor me confronta y me dice, yo no necesito el 99% de tu fe, yo quiero el 100%. Si tú crees esto, vas a verlo. Y en ese momento, mientras oraba, nació esa canción, ¿no? Hacedor de milagros, te abro las puertas, aquí y ahora. Te entrego mi vida. Y fue ese momento para mí una conversión de mi fe total al Señor. Era como el Señor diciéndome, tú crees en mí al 99, por eso no ves mi poder. Entonces fue abrir mi corazón y en ese momento nació esa estrofa, ese coro, ¿no? Que es, Hacedor de milagros, te abro las puertas, aquí y ahora te entrego mi vida. Y comencé a cantarla toda esa noche y así me fui a dormir y me levanto en la mañana, me acerco al cuarto de mi hija y estaba sana completamente. Mi hijo también estaba sano completamente. amén. Porque yo me puse y le dije, Señor, yo quiero esa fe, yo quiero creer en ti y ver tu poder, ¿no? Y, si siempre, y ahí nació una canción. Y pues, hay canciones que nacen así. Y hay canciones que nacen, como les digo, de una consejería, de otras cosas, ¿no? Pero siempre obviamente la dirección es hacia Dios, ¿no? O sea, lo que Él puede hacer, lo que Él hace, lo que Él es capaz, y sobre eso habla. Entonces la inspiración siempre viene de Él, ¿no? Así que bueno, esa es la última pregunta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Héctor. Más bien, Héctor, más bien, ya más bien, tiempo. más Ya bien, se más acabó el bien partido. ya para terminar ahora sí. Héctor, ¿podrías interpretar, si no fuera mucho pedir, podrías interpretar una vez más para los que se han unido, que me falte todo? A ver, dice así, me han caído muy bien, así que vamos a hacerlo 2 veces, ¿no? Dice así, que me falte todo, menos su Mi presencia, presencia. que se vayan todos, menos el Espíritu Espíritu Santo, Santo, que me quiten todo, intento todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de de adorar y adorar y glorificar. cantar. Pam, para, pam, pam. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, gracias Héctor, gracias de verdad por este tiempo tan bonito que todos hemos pasado y que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, a tu Amén. ministerio, ¿no? Y que hay una oportunidad también de conocernos pronto, Dios mediante. Gracias a Dios. Gracias por la invitación, chicos, de verdad, genial, la pasé muy bien. Hoy los lunes es descanso pastoral, pero estamos con ustedes, así que es un buen descanso. Así que Oh, gloria a Dios. ustedes Gracias sigan Héctor, por tu mucho, tiempo. sigan teniendo este espacio que es de mucha bendición para la iglesia, como les dije al inicio, Ujú. y hablando temas tan relevantes y que Dios los siga usando a ustedes, Gracias. pueda seguir esto adelante. Así que bueno, nos vemos en la segunda parte con todos ustedes. Así Dilu. es, de todas maneras, Dios permite. Amén. Amén. Gracias Héctor por estar acá. Un gran abrazo, hermano, que el Señor te bendiga. Y bueno, gracias a todos los que se han conectado Sí, a gracias a nuestro todos. programa aquí en Rincón de Lectura. Y el Ujú. Señor mediante será pues hasta la próxima oportunidad. Un saludo a nuestro hermano Rojo de la Escritura, que ya lo Sí, extrañábamos sí, ya, sí, pero da, sí da. vemos que está por acá. Sí, sí. Pero bueno, nos vemos entonces, hermanos. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Nos vemos, hermano Dani. Nos vemos con algunas últimas palabras. Sí, no, que gracias a todos los que se han conectado y nos esperamos para el próximo programa. Y síganos, ¿no? Sigan al hermano Héctor y escuchen sus canciones que, ¿verdad? Que son buenísimas, ¿no? Y de mucha edificación. Amén. Sí, sí, bendiciones. Bien, bendiciones a todos. Nos vemos entonces en la Bendiciones. próxima ocasión. Nos vemos, Ale. Un abrazo hasta Bendiciones. Argentina. Nos vemos.